Ahora sí comenzamos este recorrido maravilloso por uno de los países más exóticos, fascinantes, intimidantes y retadores que existe en el planeta. Hoy quiero comenzar entonces esta charla con una inquietud muy frecuente entre pues quienes se sienten atraídos por la India, pero no terminan de dar el paso. O sea, mucha gente le llama la atención la India, pero no saben si va a ser demasiado, si van a ser capaces de aguantar, porque la India puede ser demasiado caótica, demasiado diferente, demasiado intensa. Entonces no son preguntas banales o no son interrogantes banales. Es una duda muy legítima porque India puede llegar a intimidar si uno no la sabe, si uno no se aproxima a ella bien. India no encaja en categorías conocidas. Lo que vemos, lo que olemos, lo que escuchamos, muchas veces no coincide con nuestros referentes y eso desconcierta muchísimo. Pero es precisamente ese desconcierto lo que vuelve este viaje tan maravilloso. Yo tenía las mismas dudas la primera vez que organicé un viaje a la India. En el avión yo me quería bajar y dije, pero a mí, ¿a qué hora se me ocurrió hacer este viaje? ¿Yo qué voy a hacer en la India? Yo no tengo creencias religiosas, entonces, ¿cómo me voy a ir al país donde más dioses existen, donde todo es espiritualidad? Yo no, bueno, yo me llené de motivos, pero una persona me había dado un muy buen consejo que es lo que pretendo también aplicar para ustedes. Entonces, ese desconcierto, esa intimidación es lo que vuelve este viaje muy valioso, porque en India todo lo que normalmente damos por sentado, el orden del espacio, la relación con el tiempo, la forma de expresar la fe o incluso de convivir con la muerte, parece completamente reformulado. No es desde la teoría, sino desde la práctica que uno se enfrenta a la India, en la calle, en los templos, en los gestos cotidianos. Terminó siendo uno de los mejores viajes de mi vida. Eh, Me muero por volver a la India. Iría 10 veces a la India, así que no se preocupen, que lo van a disfrutar muchísimo. Entonces, eh, he diseñado este viaje que no pretende, a ver, el viaje no les va a suavizar la diferencia porque la India es como es y punto, pero sí lo vamos a hacer un poquito más comprensible. No se va a eliminar el choque cultural, pero sí lo vamos a contextualizar, lo vamos a convertir en aprendizaje y lo vamos a suavizar, ¿sí? Porque India no necesita ser transformadora en abstracto, India ya es de por sí. Entonces, nuestro papel como Paideia va a ser ofrecer las herramientas para que cada viajero pueda atravesar esa diferencia sin angustia, con sentido y en unas condiciones muy seguras de un grupo muy bien organizado, con espacios, con hoteles muy bonitos en los que ustedes van a poder como diluir todas esas experiencias, todo, que van a vivir en el día a día. Todo el diseño del viaje, las ciudades elegidas, entonces el ritmo de los hoteles, la logística, las explicaciones culturales, toda la preparación previa. Yo creo que este es uno de los viajes que más preparación va a tener. Está pensado para que ustedes se sientan muy cómodos, muy seguros, muy acompañados, incluso cuando estén frente a escenas que desafíen lo que conocen y que desafíen como su, o sea, hay cosas que nos van a chocar bastante, pero eso es fantástico, eso es maravilloso. Entonces, yo lo voy a decir con mucha claridad, no es un viaje turístico per se, es una propuesta de inmersión cultural que nos va a permitir leer mejor una civilización tan antigua como sofisticada, aunque no lo parezca, es muy sofisticada, muy compleja, y lo vamos a hacer con cabeza despierta, y no desde la fascinación ingenua ni desde el rechazo absoluto. En esta charla vamos a recorrer juntos em, pues el itinerario de viaje, pero yo no lo voy a hacer día por día. Ahorita les explico cómo va a ser la metodología. Vamos a ir a los palacios del Rajasthan, al desierto del Tar, a los templos medievales de Khajuraho, que son fantásticos. Vamos a ver el Ganges en Varanasi, por supuesto el Taj Mahal, los mercados de Delhi, la espiritualidad budista, la hinduista, la jainista, todo el mundo de los Sikhs en el Punjab con ese templo dorado en Amritsar.
Entonces, lo que les propongo no es solo un repaso de sitios, porque eso bastaría, pues, que ustedes se leyeran el folleto, el brochure, mandárselo y ya, pero lo que quiero es abrirles como el mapa cultural que le va a dar sentido a los lugares que vamos a visitar. Entonces, eh, porque entender la India no es posible en 3 semanas, eso pues sí, olvídense, pero sí podemos empezar a leerla con claves más profundas. Y cuando eso sucede, el viaje cobra otra dimensión. Y cuando ustedes se den cuenta lo maravillosa que es la gente allá, a usted no le importa si el señor, si está descalzo, si está mueco, si tiene la camiseta por fuera, o sea, son divinos. Entonces, lo que voy a hacer es un recorrido, digamos, como cultural, ¿sí? Como por bloques. Pero antes de hacerlo, pues hay que hablar un poquito de la India, ¿cierto? Como país, para entrar un poquito como en contexto. Em, India no es un país fácil de describir, es en realidad una civilización en plural. Políticamente es una república, pero culturalmente funciona como una constelación de mundos superpuestos. Tenemos lenguas, tenemos religiones, tenemos estéticas, tenemos paisajes, tenemos formas de vida que no siguen una lógica uniforme y sin embargo funcionan. Uno no lo sabe cómo, pero lo hace. Para darnos una idea, India es el séptimo país más grande del mundo, es el más poblado del mundo hoy en día, creo que ya superó a China. Se hablan más de 20 lenguas oficiales, cientos de dialectos, eh, hablan tantos idiomas que una de las mejores formas para comunicarse globalmente en el país es el inglés. Ponémosles ya uno, eso lo dice todo. La constitución es muy laica, es una democracia muy fuerte, es una de las primeras democracias del mundo, reconoce múltiples religiones, pero en la práctica el hinduismo impregna profundamente la vida cotidiana, pero permite convivir con comunidades budistas, con comunidades musulmanas, sikhs, cristianas, jainistas, y a lo largo de los siglos, India ha sido moldeada también por muchas capas de historia. Todo eso lo vamos a ver. Entonces tenemos la antigüedad védica, la era de los reinos regionales, la arquitectura mogol de influencia islámica, que son los últimos gobernantes antes de que llegue el colonialismo británico, y el nacionalismo moderno, que hoy en día eso también lo vamos a ver, pero está siendo bastante complicado el nacionalismo hindú hoy en día. Y bueno, pues es complicado porque pues eh, tienen varias tensiones, digamos, con otras poblaciones, otras etnias y otras religiones, pero todo esto, digamos que la India está, no se ha borrado, convive. En este viaje, entonces, vamos a recorrer varias regiones que muestran esas capas culturales de la India con gran claridad. Tenemos el Rajasthan al noroeste, que nos habla de los antiguos reinos guerreros. Es el lugar donde vamos a hablar de los Maharajas, donde vamos a encontrar los fuertes, los palacios, el desierto, los turbantes de colores vibrantes. Tenemos en el centro, en el corazón del país, a Cayurajo, que nos va a revelar otro tipo de espiritualidad, donde vamos a ver que lo humano y lo divino lo esculpieron ahí en la piedra. Tenemos en el norte profundo a Varanasi, que es la antigua Benarés, que nos va a llevar al Ganges, a la intimidad radical entre la vida y la muerte, es la ciudad de la muerte. Mientras que Amritsar, que queda allá arriba en el Punjab, cerquita a la frontera con Pakistán, nos va a acercar al universo de los Sikhs. No sé si han oído hablar de los Sikhs, que es una religión mucho menos conocida, pero es muy activa. Y por supuesto, la India mogol, que es la India que vamos a ver en ciudades como Delhi y como Agra, con un refinamiento arquitectónico y político único. Todo esto se los voy a explicar. Entonces, esto es como para decirles que no vamos a la India en singular, vamos a un conjunto de espacios que reflejan distintas formas de pensar, y el reto también el privilegio va a ser aprender a leer cada una de esas regiones con sus propias claves. Ese es el sentido de organizar esta charla por bloques, no seguir la cronología de días, que eso lo pueden ver perfectamente en el brochure, que lo van a tener ahí en su PDF. Todo lo que voy a hablar aquí está en el viaje, todo lo que está en el itinerario voy a hablar aquí, así que
El orden de los factores no altera el producto, pero en este caso sí me permite una organización mayor. Entonces, todo eso lo vamos a ir conectando a lo largo de esta charla. Em, También es importante decir que, como ustedes ven ahí en el mapa, vamos es al norte de la India, porque si uno hace un recorrido por la India del sur, es otro país. Hablaríamos de cosas completamente diferentes a lo que hablamos hoy, a excepción, digamos, como del hinduismo, pero hablamos de etnias diferentes, de organizaciones diferentes, de tradiciones diferentes, el tipo de arquitectura es diferente, la alimentación es diferente, los idiomas son diferentes, la forma de representar a los dioses, el sur es muchísimo más colorido, aquí en el norte son un poco más sobrios, si es que la sobriedad cabe como palabra en la India. Pero bueno, que sepan que vamos a abarcar el norte, porque para abarcar toda la India necesitaríamos 3 meses, ¿sí? Pero esto es lo más representativo de la India, lo que cuando uno le dicen India, que uno tiene unas imágenes en la cabeza de lo que es India, es el norte. Entonces, en el bloque uno vamos a hablar del Rajasthan, vamos a hablar del poder, de la estética y la resistencia. Rajasthan es una región de la India, del norte de la India, y es una pieza clave para entender cómo se construyó el imaginario visual y político del país. Es decir, mucho del imaginario de la India viene del Rajasthan. Aquí en el Rajasthan no hubo un gran imperio centralizado, sino una red de reinos autónomos que durante muchos siglos se disputaron el territorio, se aliaron, se enfrentaron y sobre todo dejaron un legado arquitectónico y artístico extraordinario. Las ciudades del Rajasthan no fueron pensadas como capitales administrativas, sino como centros de poder simbólico. Estamos hablando de los Rajput, de los Maharajas que competían entre sí. Entonces vemos que las ciudades son lugares desde donde se proyectaba autoridad, pero también cultura, también religiosidad, también refinamiento. Esta es la India de los Maharajas y los Maharajas del Rajasthan invirtieron en arte, en arquitectura, en ceremonias, construyeron una estética propia con sus torres, con sus cúpulas, con celosías, jardines, vamos a ver fortalezas allá en las montañas, palacios, etcétera. Aquí en esta región el clima es árido, entonces este clima, las tensiones políticas, la presión de los invasores no destruyeron esta identidad, porque los Maharajas, aunque existieron hasta el colonialismo británico, pues sí estuvieron en vasallaje con las distintas formas de poder, sobre todo de los mogoles. Pero de todos modos seguían los Maharajas y hoy en día todavía hay familias herederas de los reinos antiguos, pues que ya no tienen, digamos, ningún poder político ni siquiera, pero todavía conservan propiedades como palacios, ¿cierto? Pues ya no significa nada porque la India es una república, pero todavía existen los herederos de estos reinos de los Maharajas. Entonces, visitar el Rajasthan no es solo para ver edificios antiguos, vamos a entender cómo el poder se representaba, cómo funcionaba la corte, cómo se organizaba la ciudad, qué papel tenían las mujeres en la arquitectura, porque pues el hecho de que hubiera reclusión de las mujeres, había que adaptar los espacios para ellas, cuál era la relación entre el arte, la religión y la defensa. Y vamos a empezar por la primera ciudad del Rajasthan, que es Udaipur, que es considerada una de las ciudades más hermosas de la India por los indios y con razón. Esta no está diseñada para la guerra como otras, sino para la estética, para la ceremonia. Se construyó como, como ven ahí junto a lagos artificiales, no solo por una necesidad hídrica, sino también por razones estratégicas y rituales. La India es una cultura muy de agua. El palacio de la ciudad que ven ahí se extiende por una colinita sobre ese lago que se llama el lago Pichola, que es un ejemplo de arquitectura cortesana donde cada elemento tiene un propósito visual y simbólico. Los patios internos controlan la temperatura, los balcones permiten ver sin ser vistos, las decoraciones interiores hablan del gusto por el detalle refinado. Pero lo más interesante es que Udaipur aún conserva ese espíritu, no es una ciudad museo, es una ciudad viva. La vida cotidiana gira alrededor del mismo paisaje que organiza ahí la vida palaciega. Y fuera del centro histórico de Udaipur encontramos estos dos templos.
Visitamos dos espacios que profundizan nuestra lectura espiritual del lugar, que son los templos de Eklingi y Nagda. Eklingi es un importante santuario dedicado a Shiva, que es el patrón o el dios principal del panteón hindú. Aún hoy está activo y entrar ahí, pues, es como el primer contacto con ese hinduismo vivido de una forma muy íntima, con reglas muy precisas, con gestos cargados del simbolismo, pero como ustedes ya van a ir preparados para saber qué es el hinduismo, pues lo van a poder apreciar muchísimo mejor. Nagda, por otro lado, es un conjunto de templos mucho más antiguo, está muy escondido entre colinas y árboles, pero las esculturas de sus muros muestran escenas de dioses y de danzas hermosísimos, también escenas de vida cotidiana. Es un lugar mucho más silencioso porque ya no es tan activo, están ahí digamos, para ir a ver como no están en ruinas, pero digamos que está vacío. Em, bueno, entonces es más silencioso y podemos ver ahí esta continuidad entre arquitectura, naturaleza y devoción. Otra ciudad del Rajastán es Jodhpur, que Jodhpur impresiona desde lejos. La ciudad, si ustedes ven ahí, se extiende bueno, y no se ve muy bien en la foto, pero se extiende como una mancha azul porque las casas están pintadas de azul. Y sobre ella, ahí sí lo pueden ver muy bien, se alza una de las fortalezas más imponentes de toda la India, que es el Mehrgarh. El Mehrgarh, esta fortaleza, está construida ahí directamente sobre la roca a más de 120 metros de altura y desde ahí se domina todo. No solo el paisaje físico, también el imaginario cultural de la región. Mehrgarh no es una ruina, es una fortaleza que se ha conservado con un nivel de autenticidad admirable. Y al recorrer sus alas, lo que se ve no es solo arquitectura defensiva, sino que también se ve ese poder convertido en forma, en textura ceremonial. Lo que tienen estas fortalezas del Rajastán es que por fuera se ven muy duras, muy ásperas, pero por dentro es otra cosa. Entonces, los muros exteriores, ustedes los ven ahí, súper inmensos, extensos, gruesos, pero miren el interior. El interior sorprende por una riqueza visual impresionante. Hay salones con vitrales, hay puertas talladas, hay tronos de mármol, hay telas bordadas, pinturas en miniatura. Todo indica que el poder no se ejercía solamente con armas, sino también con símbolos y estética, ¿sí? Y algo muy particular de Merangar es que permite comprender cómo funcionaba una corte Rajput. Los Rajput eran los guerreros, la casta guerrera del Rajastán. Entonces había rituales, había jerarquías, había espacios diferenciados para las mujeres, también había un lenguaje estético que servía para representar la estabilidad del reino. Pero bueno, Jodhpur no es solo el fuerte, estas son las casitas azules que yo les estaba diciendo, la ciudad se extiende, la ciudad que está ahí a los pies del Mehrgarh es una ciudad viva, es habitada, es caótica, pero muy bonita, es fascinante. Y el color azul de sus casas, pues digamos que de una parte de la ciudad, porque la ciudad ha crecido mucho y dejaron de hacerlo, pero una parte de la ciudad, la que estaba más cercana al fuerte, está pintada de azul porque se creía que el color azul estaba asociado con la casta de los brahmanes. Vamos a ver también el sistema de castas que sigue actualmente. Y hoy en día, pues ya se mantiene como un rasgo identitario y le da a la ciudad pues esa unidad visual que impacta. Y en los bazares del centro todo ocurre a la vez, puestos de especias, telas, metales, aromas intensos, animales que cruzan. Entonces usted ve pasar las vacas y bueno, tenemos templos, mercaditos improvisados. Bueno, es una típica ciudad caótica india. Es decir, no es una ciudad que se presente para ser mirada, por decirlo de algún modo, es una ciudad que sigue funcionando bajo sus propias reglas y por eso a mí me parece que es muy valiosa. Entonces, Jodhpur nos permite ver esa tensión constante entre la monumentalidad del fuerte y la vida cotidiana. Entonces, por un lado, la fortaleza majestuosa que recuerda ese pasado de gloria de los Rajput, y por otro, una ciudad que se mueve al ritmo de lo cotidiano, de lo que no es espectacular, pero que es profundamente real. Jaisalmer, por otro lado, tiene otra personalidad. Jaisalmer aparece cuando uno ya se ha metido dentro en el desierto del Tar. Y lo primero que sorprende es que no parece real. Es una ciudad, digamos que podríamos decirle una ciudad dorada,
tallada íntegramente en piedra que se alza como una escultura monumental en medio de la arena. Pero lo que parece un espejismo resulta ser una de las ciudades más fascinantes y menos domesticadas de todo el norte de la India. El fuerte de Jaisalmer, construido como en el siglo XII, no es solo el sitio histórico, es una ciudad viva adentro, porque dentro de sus murallas aún viven miles de personas, hay casas, hay tiendas, hay templos, hay escuelas, hay vida cotidiana. Esa es la primera gran diferencia, que aquí el patrimonio no se conserva para los turistas, sino que se habita. Y eso le da una fuerza única, porque cada calle, cada callejuelita, cada puerta labrada, cada balcón de celosía, que aquí es un arte espectacular aquí, todo eso hace parte de la trama urbana que no se ha desconectado de sus raíces. Jaisalmer creció como una ciudad comercial. Podríamos pensar que en tiempos muy remotos fue un paso de caravana de las rutas del desierto, ¿sí? Esas rutas que conectaban la India con Asia Central y con el Golfo Pérsico. Y por eso, además de su función militar, fue también una ciudad de comerciantes muy prósperos que van a dejar una huella arquitectónica extraordinaria, que son los javelis. Los javelis, miren esto, es que esto es precioso. Los javelis son casas señoriales construidas ya, las que están ya son muy tardías, del siglo XVIII, siglo XIX, pero son verdaderas obras maestras del arte rajasthaní. Como pueden ver ahí, las fachadas ahí están esculpidas en piedra arenisca con un nivel de detalle que parece imposible. Ahí se ven motivos florales, escenas mitológicas, columnas talladas, balcones que parecen encajes minerales. Em, Ahí vamos a visitar dos casas Haveli que se dejan ver y permiten entender o percibir em, la riqueza, porque aquí no, o sea, en el desierto, pues no teníamos oro ni mármol para mostrar riqueza, sino que como lo mostrábamos, decían los rajastaníes, pues con la habilidad de los artesanos y la complejidad del diseño. A mayor complejidad del diseño, pues mayor prosperidad. Eh, Esas celosías no solamente tienen una función de aislamiento para las mujeres, también tienen una función térmica. Esto es una zona eh, de un contexto climático muy fuerte. Esto en verano es imposible de ir. Entonces las temperaturas son extremas, la vegetación es escasa. De todos modos, en Jaisalmer, pues hay belleza y pues como tiene el desierto al lado, lo hace muy especial. Y la resistencia al entorno es parte del mensaje de Jaisalmer. Aquí vivir bien no fue un lujo, fue una forma de afirmar presencia cultural en un lugar donde nada era fácil. Entonces, fuera de la ciudad encontramos las dunas de Sam, que nos dan otra dimensión del desierto. Ahí sí ya la vastedad, el silencio, la horizontalidad absoluta, no como paisaje decorativo, sino como una geografía que va condicionando la arquitectura, los oficios, los ritmos y que sigue marcando la vida de quienes habitan esta zona. Vamos a montar los que quieran subirse pues al camello y caminar por el desierto y los que no, hay carritos que nos llevan también, carritos no, como carretas, que nos llevan también pues, para que no se pierdan la experiencia de estar ahí en el desierto. Es un desierto muy bonito, el desierto del Tar. Jaipur no nació como las demás ciudades del Rajastán. No creció alrededor de una fortaleza ni se formó espontáneamente por razones defensivas o comerciales. Jaipur fue planificada desde cero en el siglo XVIII por un maharaja que quiso aplicar los principios de la arquitectura tradicional india, que es el Vastu Shastra, para crear una ciudad ordenada, funcional y sobre todo muy simbólica. Por eso Jaipur tiene algo que las otras no tienen, una lógica urbana. Yo creo que es la única ciudad en la India que tiene una lógica urbana clara, trazada en cuadrícula, con calles anchas, con espacios muy definidos, con una intención detrás de cada zona. Es decir, aquí el Maharaja no improvisó, se pensó como un modelo. Claro, estamos hablando de la ciudad primitiva.
¿cierto? La primera, el casco más antiguo, luego la ciudad se fue expandiendo, se fue modernizando y ya digamos que se va eh, desordenando un poquito. Pero eso no significa que sea fría por lo ordenada, sino todo lo contrario. Jaipur tiene carácter, tiene ritmo, tiene color, tiene muchas fachadas rosadas que le dieron el nombre. A Jaipur se la conoce como la ciudad rosa y no como capricho decorativo. Fueron, bueno, tal vez un poco sí caprichoso, porque fueron impuestas por el Maharaja cuando supo que el príncipe de Gales iba a visitar la ciudad, el hijo de la reina Victoria, y como gesto de hospitalidad y unidad visual, decidió que todas las fachadas se tenían que pintar de rosado y funcionó tan bien que el color pues quedó como seña de identidad. Entonces, mientras Jodhpur es la ciudad azul, pues Jaipur es la ciudad rosada. El recorrido por Jodhpur, perdón, por Jaipur, nos lleva a espacios donde se percibe esa ambición de crear algo monumental, pero también integrado a la vida. Entonces tenemos ahí arriba a mano izquierda el Fuerte Amber, situado en las afueras de la ciudad, que nos recuerda que este reino también, pues de todos modos eran los Rajput, también tenían de todos modos raíces guerreras, pero lo tenían por fuera de la ciudad. Es una construcción muy imponente, está allá encaramada en la montaña, con murales, con patios, con salas que muestran cómo se combinaban el poder, la defensa, la cultura cortesana. Se puede subir en elefante o se puede subir en carro, como se prefiera. Yo recomiendo la subida en elefante, pero el que tenga, digamos, como otro tipo de, eh, no sé, como de prevenciones, puede usar el carro. En el centro de la ciudad tenemos el edificio, digamos, más famoso de Jaipur, que es el Palacio de los Vientos. Es quizás su imagen más conocida. Esta fachada perforada, así casi como de encaje de piedra, pues permitía a las mujeres de la familia real observar la vida pública sin que las vieran a ellas, respetando esas normas de reclusión, pero sin aislarlas de lo que ocurría por fuera. Y luego está el Yantar Mantar, que es una cosa curiosísima, pero sumamente interesante, que es un observatorio astronómico. No es un museo de ciencia, es una serie de instrumentos gigantescos ahí al aire libre construidos para medir el tiempo, el movimiento de los astros, los ciclos planetarios. Acuérdense que aquí la astronomía y la astrología están unidas, no hay diferenciación. Y la astrología hace parte, digamos, como del destino de la persona. Entonces, medir los astros, medir los ciclos planetarios era supremamente importante. Y lo sorprendente es que muchos de estos siguen funcionando con precisión, están hechos en piedra, no en metal, y aún así permiten cálculos muy, muy exactos. Y finalmente Jaipur, pues sigue siendo un centro cultural muy vivo, es sede de festivales, de escuelas de artesanía, es una ciudad muy viva. Aquí pueden encontrar, yo sé que les van a comprar muchos textiles, joyería, tienen impresión en bloque, en esmaltado. Aquí no se viene a ver lo que fue, sino que se viene a entender cómo una ciudad puede seguir funcionando desde sus fundamentos culturales. Y después de recorrer estas cuatro ciudades que son Udaipur, Jodhpur, Jaisalmer y Jaipur, queda claro que el Rajasthan no es simplemente la región de los palacios y los turbantes de colores. Hay una estética rajastaní, hay unas cosas muy propias del Rajastán. Mm, es un territorio donde el poder se expresó de manera muy singular a través de la arquitectura. Generalmente en la India y en el mundo sucede eso. Entonces hay que aprender a leer la arquitectura. Si están pensando que son demasiados monumentos, demasiada arquitectura y poca gente, están equivocadas. Nunca es posible escapar de la gente en la India. Entonces el contacto con la población siempre va a estar. Pero sí es importante entender esos contextos arquitectónicos que nos hablan. No es solamente ir a ver un edificio y ya. La arquitectura habla también. Entonces, eso es lo que vamos a ver, el control del espacio, el refinamiento estético, la relación con el entorno. Porque aquí los Maharajas no solo gobernaron, sino que produjeron cultura. Y esa es la cultura que vamos a ir a entender. El Rajasthan permite al viajero empezar a leer la India con claves muy precisas.
Aquí vamos a entender cómo se representaba el orden, cómo se gestionaban los vínculos entre religión, política, diseño y cómo una cultura pudo mantener su identidad a través de los siglos. Tanto es así que es uno de los imaginarios más fuertes de la India. Entonces, este bloque del Rajasthan deja muchas imágenes, pero sobre todo deja una base sólida para interpretar lo que viene después, porque a partir de ahora vamos a entrar en una India distinta, más introspectiva, más simbólica, más compleja en su lenguaje espiritual. Aquí es lo físico. Ahora vamos a entrar al mundo espiritual a través de este bloque en el que vamos a hablar de Khajuraho y de Orcha. Em, Este tramo del viaje tiene, como les digo, un carácter distinto. No se trata de ciudades palaciegas ni de fortalezas espectaculares. Aquí la escala nos va a cambiar y también el tipo de preguntas que nos vamos a hacer. Estamos en una India a la que o entramos a una India que no se impone con el poder, sino que nos va a invitar a observar con atención. Khajuraho y Orcha son dos destinos que muchos viajeros no conocen antes de ir o no han escuchado de ellos, pero quienes los visitan, bien acompañados como vamos a estar nosotros, los van a recordar o los recuerdan como uno de los momentos más estimulantes del viaje. No porque todo sea evidente, sino porque nos va a obligar a interpretar. Empecemos con Orcha, que es una pequeña ciudad que parece, ahí sí, como dice el dicho, detenida en el tiempo. A diferencia de otras capitales históricas, aquí no hay multitudes, aquí no hay caos urbano, no hay museos institucionales, aquí va a ser un respiro. Lo que encontramos en Orche es una arquitectura que sigue en pie, casi sin intervención, diría yo, casi sin intervención moderna, y hay una atmósfera de recogimiento muy difícil de encontrar en otros sitios del norte de la India. Fue una antigua capital de la dinastía Bundela que levantó templos, palacios y bueno, y cenotafios también a lo largo del río Betwa. Pero lo sorprendente es que todo sigue allí. Los muros, las pinturas murales, los patios vacíos, como pueden ver, las escalinatas, no se ha monumentalizado ni puesto en escena. Tal cual lo dejaron, así está. Los templos siguen activos, los habitantes del pueblo los usan cotidianamente y eso le da un valor excepcional al lugar. Orcha es una ciudad muy pequeñita, pero no se ha desconectado de su función original. Aquí tenemos una relación entre lo sagrado, entre lo político y lo urbano que permanece muy visible. Entonces, visitar este palacio que es el Raj Mahal, no confundir con el otro famoso, Raj Mahal, que significa palacio principal, permite observar cómo se vivía el poder a escala regional. Ni tan grandioso como en Jaipur, ni tan defensivo como en Jodhpur. Aquí todo es más introspectivo y más narrativo. Eh, Tenemos estas pinturas murales divinas que cuentan las historias épicas, pero también episodios cotidianos, como si no hubiera distancia entre lo mitológico y lo real. Orche es una lección de arquitectura no por lo que muestra, sino por lo que permite imaginar. Y luego nos vamos a Khajuraho. Las dos ciudades quedan ahí junticas. eh, y Khajuraho tiene otra energía. Es un sitio más conocido, pero también más mal interpretado. Los templos de Khajuraho fueron construidos entre los siglos X y XII por la dinastía Chandela y fueron descubiertos del bosque y de la maleza por los ingleses. Em, Son famosos por algo muy concreto, que son sus esculturas eróticas, pero reducir este sitio a eso sería un error enorme. Lo que vemos aquí es una concepción del mundo donde el cuerpo y el deseo no están separados de lo espiritual. Es decir, no es una provocación, sino que es otra forma de pensar lo sagrado. Aquí la arquitectura no divide, sino que integra lo sensual, lo ritual, lo divino, lo humano. Todo aparece en los muros de los templos sin que haya jerarquías morales. Las esculturas no están colocadas al azar, están organizadas como parte de un programa iconográfico más amplio. Las escenas eróticas, que contrario a lo que podríamos pensar, no son la mayoría, mm, nos muestran también bailarinas, música, músicos, animales, escenas de la vida palaciega, figuras mitológicas, pero pues sí es chocante porque incluso podemos ver esculturas de sexo con animales. No muchas, una o dos, pues porque
si la encuentran, porque tampoco es fácil de encontrar. Pero lo que viene a decirnos todo este conjunto de figuras eróticas es por qué lo están representando esto. Aquí ellos no hacen una distinción como lo hacemos nosotros. Aquí, como les digo, el sexo, el deseo, la sensualidad, la espiritualidad, el yoga, porque se van a dar cuenta que para hacer un montón de posiciones que están representadas en estas esculturas, si usted no hace yoga no lo logra. Entonces, todo eso, el ejercicio físico, el deseo, la espiritualidad, todo es uno. Contrario a nosotros, ¿por qué nosotros no representamos esto? Y aquí es donde Cayurajo se vuelve profundamente revelador, porque nos confronta con nuestros propios límites culturales, nos muestra que en otros contextos el cuerpo no fue visto como algo separado de la sabiduría, ni el deseo como una amenaza a la espiritualidad, como si lo tenemos nosotros en Occidente. Y además el sitio está extraordinariamente bien conservado. Los relieves mantienen su volumen, su movimiento, su expresividad y eso permite leerlos con un lenguaje visual que aún transmite significados si se sabe mirar con calma. Es un sitio absolutamente precioso que da muchísima calma en medio de, o sea, después de haber estado en las ciudades del Rajastán, es como un oasis de calma donde podemos respirar la espiritualidad de la India. Vamos a otro bloque donde vamos a ver Varanasi y Amritsar. em, y aquí podemos decir que India es muchas cosas. Es color, es arquitectura, es historia. Pero si hay un momento en el que realmente uno siente que ha tocado el corazón espiritual del país, es aquí, en estas ciudades, sobre todo en Varanasi. En estos bloques no vamos a ver monumentos. Puede que sí, pero no es la idea, o sea, no es el objetivo de esta zona. Mm, Lo que vamos es a buscar, a presenciar formas de vida, formas de fe, formas de morir, incluso que están todavía en plena vigencia, que no han sido diseñadas para el turista, que no se esconden del turista y que siguen rigiendo el día a día de millones de personas. Varanasi, yo la pongo al final del recorrido porque si yo empiezo Varanasi, yo empiezo el itinerario con Varanasi, después a la al segundo día, la mitad del grupo se me devuelve, pero como ya hemos venido transitando una India, sí, varias Indias, esto se vuelve más fuerte. No les voy a decir que no es duro, pero no es tan duro como para no soportarlo, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos a Varanasi, que es la ciudad más antigua del país, está muy ligado al hinduismo ritual, al ciclo de la vida y la muerte. Y por otro lado tenemos a Amritsar, que es otro mundo, que están muy separadas geográficamente una de la otra, hay que ir en avión. Eh, que Amritsar es el centro del sijismo, que es una religión minoritaria, pero con una fuerza cultural y ética muy visibles, especialmente allá en el Punjab, del que son dueños. Entonces, comencemos con, con lo duro, con lo fuerte que es Varanasi, pero es algo fuerte, es un choque chévere, o sea, a mí me gustan esos viajes que lo confrontan a uno y que si uno no está de acuerdo con los valores o si definitivamente le, pues usted ya en 2 días no está ahí y se acabó, pero conoció otras formas de ver el mundo, que yo creo que eso es lo más importante. Para los hindúes, Varanasi no es solo una ciudad sagrada, es la ciudad sagrada. Ellos tienen 7 ciudades sagradas, de la cual Varanasi es la más sagrada. Entonces, Varanasi para mí es muy difícil de explicarles porque no se explica, Varanasi se enfrenta. Es la ciudad más antigua de la India, es una de las más antiguas del mundo, de hecho, pero no es una reliquia arqueológica. Sigue funcionando como centro espiritual, como lugar de peregrinación y como un escenario del ritual cotidiano más profundo del hinduismo. Aquí, la vida y la muerte se cruzan en el espacio público sin ninguna distancia. Tenemos en los Ghats del Ganges, los Ghats son esas escalinatas que llegan hasta el río y ahí uno, en los Ghats, uno puede ver personas meditando, rezando, haciendo abluciones, lavando ropa, tocando música. Y por allá unos metros más allá, en unas zonas, digamos que sí, determinadas,
perfectamente pueden verse cremaciones al aire libre. Y todo ocurre al mismo tiempo, sin separación, sin escenografía. Y eso para el visitante occidental es probablemente una de las experiencias más desafiantes del viaje. Pero si nos permitimos observar sin juicio, empezamos a entender que no es indiferencia lo de ellos o que no es dejadez, sino que es otra forma de concebir el ciclo vital. Porque para el hinduismo, morir en Varanasi y ser cremado junto al Ganges es liberarse del ciclo de las reencarnaciones. Entonces es un privilegio espiritual y por eso la muerte aquí en Varanasi no se esconde, se integra, ¿sí? Entonces en Varanasi hay hoteles a los que la gente va a morir y se han especializado en eso. Pacientes, digamos, con enfermedades terminales que saben que le quedan 2 suspiros de vida, se van a Varanasi, se hospedan en este hotel, mueren allí, los creman junto al Ganges y en su cosmovisión, en su fe, ya rompen, ya no reencarnan más, ya llegan a la última fase y eso, pues digamos que para un hinduismo es lo ideal, ¿sí? A alcanzar. La ciudad de Varanasi se organiza eh, alrededor del río, no se organiza alrededor de monumentos o de un centro histórico, sino alrededor del río. Y el Ganges no es solo un curso de agua, es una entidad viva, es una entidad femenina, es una diosa, es una divinidad femenina, es purificadora, es cósmica. Y eso lo cambia todo, cambia la geografía urbana, cambia el uso del espacio, cambia también la experiencia de caminar por ella. Em, por la mañana, en la madrugada, se ve el amanecer desde una canoita de estas del Ganges. Lo vamos a hacer, vamos a vivir esa experiencia. Y luego, digamos, bueno, por la noche también vamos a ver uno de estos rituales muy bonitos que además son lindos, son lindos. No sé si tengo uno por aquí, este otro. Bueno, creo que es el mismo. Son muy bonitos, son muy simbólicos, muy significativos y, y vale mucho la pena ver eso. Lo que pasa es que a veces uno caminando o mira para un lado y encuentra algo que de pronto lo sacude a uno, pero, pero como van a ir bien formados y vamos a estar preparados y vamos a verlo todo con ojos culturales, sin juzgar, nos va a ir súper bien. Y eso es lo más duro que vamos a ver en la India. O sea, esto es lo más duro. Del resto, la India es supremamente bien organizada, es muy fácil. Ahí a las afueras de Varanasi hay otra cosa completamente distinta. Está Sarnath. Y Sarnath es el lugar donde Buda dio su primer sermón. Entonces aquí vemos el contraste total con Varanasi, porque aquí vemos silencio, geometría, introspección. Pasamos de los fuegos de Varanasi al equilibrio de Sarnath, em, también como una manera de ver cómo la espiritualidad india puede manifestarse de formas completamente distintas, incluso dentro de una misma región. Esto nos confunde mucho a nosotros como viajeros, porque nosotros tenemos herencias religiosas muy exclusivas. Se nos ha enseñado que la religión nuestra es la verdadera, la única verdadera, que nuestro Dios es el único Dios. Pero resulta que estas religiones orientales permiten que una persona pueda practicar el hinduismo, pero también ir a la pagoda a rezarle a Buda. Entonces, eso ha permitido también la convivencia espiritual. Y además, el budismo es supremamente laxo, entonces no hay ningún problema. O sea, no son, sobre todo el budismo, no son religiones o espiritualidades exclusivas. Entonces, esto es lo que vemos en Varanasi y luego tomamos un avión con escala en Delhi para irnos a un sitio que para mí es de mis favoritos en la India. A mí toda la India me fascina, pero Amritsar sería una pena no incluirlo, casi nunca se incluye en las rutas porque queda muy arriba en el Punjab y casi nunca se incluye en las rutas turísticas, pero yo diría que una comprensión de la India no puede hacerse sin Amritsar y sin los Sikhs. Porque aquí en el Punjab, bueno, el Punjab es una región con una historia muy compleja y es una identidad cultural muy marcada.
Aquí el centro espiritual ya no gira alrededor ni del Ganges ni de los ritos individuales. Aquí ya lo central es la comunidad, el orden, el servicio compartido. Y eso se ve con mucha claridad en esta ciudad, que es la capital espiritual del sijismo. El sijismo o los Sikhs son una religión relativamente reciente, surgió en el siglo XV porque representa una respuesta a las tensiones entre el Islam y el hinduismo. Es como un término medio entre las dos principales religiones de la India. Entonces ellos dijeron, vamos a buscar un término medio. Predica la existencia de un único Dios, entonces ahí digamos que es una religión monoteísta, no la politeísta del hinduismo. La igualdad radical entre todos los seres humanos, la unión entre la vida espiritual y la acción ética, no hay castas, no hay sacerdotes profesionales, no hay reclusión. El creyente ideal, a mí me encanta esta filosofía porque el creyente ideal es el que trabaja duro, el que sirve a la comunidad, el que está con los pies en la tierra, vive en el mundo con unos principios muy firmes. Si usted se encuentra un Sikh en la calle y el Sikh ve que usted está en peligro porque lo van a robar o porque algo le van a hacer, él tiene la obligación moral de irle a ayudar. Y además, como tienen todos una daga como parte de su identidad religiosa, todos tienen que tener una daga, todos tienen. Ahí en el turbante tienen debajo una peineta, no se pueden cortar el pelo. Tienen un cinturón, tienen unos pantalones especiales y tienen la daga. Entonces, el Sikh siempre tiene que defender al que lo necesite. Entonces, tiene una ética fantástica. Y ese templo dorado está abierto 24 horas, que es este, no sé si te los mostré, este es el templo dorado, que está abierto 24 horas. Hay música devocional en vivo, hay una limpieza constante. Todos los templos de los Sikhs tienen además una particularidad que es un comedor comunitario. Todo el mundo va voluntario allá y trabaja pelando ajos, cortando cebollas y cualquier persona puede ir las veces que necesite ir a comer gratis. No hay exclusión, todos pueden entrar y esa apertura no es solo arquitectónica, es teológica, es ética, es vivida. La, y de hecho, aunque ellos no son vegetarianos por religión, el menú que dan en estos comedores comunitarios sí lo es para que los hinduistas puedan ir a comer. Entonces, Amritsar también permite comprender ese peso político y cultural de los Sikhs en la India contemporánea. Son una minoría, son más o menos el 2% de la población, pero tienen un papel importantísimo. Son los dueños del Punjab y el Punjab es una de las regiones más ricas del país. Entonces, la capacidad económica de esta gente es brutal. Pero además también se especializan mucho en los temas de seguridad. Entonces, por ejemplo, los vemos mucho en el ejército, en la economía, tienen una diáspora internacional muy grande. La imagen pública está muy asociada con el coraje, con la disciplina, con la integridad. De hecho, no sé, bueno, tienen un Sikh muy famoso porque los guardaespaldas de Indira Gandhi eran Sikhs y uno de ellos pues la mató porque Indira Gandhi hizo una masacre ahí en Amritsar. De eso, todo eso vamos a hablar en el curso de preparación. Entonces, siempre han tenido ahí como su conflicto, pero el Punjab en la India es importante ir a verlo porque es una bisagra entre el mundo musulmán y el mundo de la India hinduista. De hecho, es el tapón entre el mundo musulmán pakistaní y el mundo de la India. La partición de la India, que es una de las heridas más horribles que ha podido tener el siglo XX, eh, el Punjab sirvió ahí como de espada de Arapo para esa herida que realmente, pues, como ustedes pueden ver en las noticias, sigue abierta y seguirá abierta muchísimo tiempo más. Em, bueno, entonces este bloque pues no se resume fácilmente porque es un bloque de experiencias, ¿cierto? Entonces tenemos a Varanasi que nos pone frente a una forma pues como una forma de espiritualidad donde el tiempo es circular, donde la muerte es parte del orden, donde la muerte está ahí, donde ellos tienen una concepción de la muerte muy natural, donde lo sagrado ocurre ahí en plena luz o en plena noche, es decir, pero a la vista de todos.
Y Amritsar nos muestra una fe de los Sikhs más estructurada, más organizada, más práctica, con ese sentido espiritual del trabajo colectivo y de la acción ética. Ambas espiritualidades nos confrontan, pero si abrimos nuestra mente, eh, pues nos ofrecen claves esenciales para comprender la India, sobre todo la India actual. Estas son dos características de la India actual. Finalmente, el último bloque cultural del itinerario es Delhi y Agra. Con este bloque llegamos como al tramo final y lo hacemos en dos ciudades donde la arquitectura no fue decorativa ni funcional, sino la forma de afirmar poder, visión de mundo y continuidad política. Delhi y Agra nos permiten ver cómo el paisaje urbano fue usado como lenguaje por los emperadores mogoles, que los mogoles son una dinastía de origen turco-mongol, descendientes de Tamerlán, el de Asia Central, el de Uzbekistán, y también primos emparentados de Genghis Khan, de los mongoles, de ahí viene el nombre mogol, pero no son mongoles, sino mogoles. Y estos son los últimos gobernantes de la India antes de que llegaran los británicos mejor dicho, los británicos les quitaron el poder a los mogoles. Ellos gobernaron el norte de la India entre los siglos XV y XVIII. Pero la característica de los mogoles, lo que hace diferente al resto de los bloques que hemos visto, es que fue un poder musulmán, profundamente influenciado por la tradición persa, que consolidó un modelo de gobierno centralizado, muy refinado y visualmente muy imponente. Hay un libro que me acabo de leer hace poquito que se llama El último mogol, que es la historia de Delhi, de la ciudad de Delhi, cuando cae el último Shah, el último mogol y porque ya la guerra que hubo con los británicos brutal, la masacre de los ingleses, o sea, de los hindúes hacia los ingleses y lo de los ingleses eh, hacia ellos con la rebelión de los cipayos. Bueno, hay un montón de historias muy bonitas alrededor de los mogoles. Alrededor de Agra tenemos el Taj Mahal, aquí tenemos la tumba de Humayun, tenemos, bueno, cosas que ya les voy a mostrar, que son monumentos diseñados para transmitir orden, para transmitir legitimidad, conexión divina. Y en Delhi, esa estética convive luego con la monumentalidad colonialista británica, que también buscó, digamos, como poder dominante imponer una presencia a través del espacio. Entonces, es donde vamos a ver las avenidas amplias, los edificios gubernamentales neoclásicos, una simetría, digamos, ya más occidental. Entonces, este último tramo del viaje nos permite por primera vez ver el choque visual entre dos imperios y cómo ambos buscaron construir la legitimidad a través de la arquitectura. La lección que nos podría dejar este último bloque es que la India ha sido moldeada por muchas manos, por muchas visiones, y por muchas formas de poder y no siempre en armonía. Empecemos con Agra, que es el poder hecho mármol. No tiene presente, pues, ¿qué puedo decir yo de esta imagen? Algo que ustedes ya saben qué es. Fue la capital del Imperio Mogol, Agra, en su época de mayor esplendor, y aún hoy su arquitectura tiene esa vocación de permanencia que no busca solo perdurar, sino impresionar, pero también conmover. Entonces tenemos, por supuesto, el Taj Mahal, que es el monumento más famoso de la India, pero yo les digo que de todos modos verlo en persona, con una mirada ya formada por todos los recorridos, sabiendo la filosofía mogol que hay detrás, es muy distinto, porque ya entonces no lo vemos como una postal, ya lo vemos como una obra concebida para representar esa orden, esa idea de orden cósmico y de amor eterno, sobre todo a través, los mogoles, para los mogoles lo importante era la simetría, la luz, los materiales, el silencio. Es un mausoleo, sí. Todo esto que les ven en pantalla es el Taj Mahal. Lo que pasa es que siempre se quedan con la imagen de la parte frontal, pero todo ese complejo es el Taj Mahal, con proporciones perfectas, con simbolismos cuidadosamente organizados, donde cada elemento, desde el jardín hasta los relieves caligráficos, está al servicio de una visión que combina pues ese sentimiento de control, de emoción y sobre todo de disciplina visual. Miren la panorámica. En la panorámica vemos pues la clave de lo simétrico, ¿sí?
el mausoleo, que es el edificio blanco principal, tiene simétricamente dos mezquitas al lado. El jardín, todo es simétrico porque tiene que haber una disciplina visual para los mogoles y esa es una de las claves para entender sus monumentos. Pero resulta que Agra no es solo el Taj Mahal. Yo no quiero que solo vayan al Taj Mahal en Agra, yo quiero también que vayan a ver otras cosas muy bonitas e impresionantes de los mogoles, como por ejemplo este que es el Fuerte Rojo, que pues como su nombre lo indica, es rojo. No es solo una fortaleza, es un complejo palaciego con patios, con estancias privadas, tiene salas de audiencia, torres desde donde el poder se ejercía. Y luego tenemos también la tumba, a ver si lo logro pronunciar bien, Itmat ud Daula, eh, que es menos conocida, que es más íntima, pero que también es clave para entender esa transición hacia el uso extensivo del mármol y la técnica de la incrustación, perdón, que caracteriza al Taj Mahal. Es en cierto modo una joya de transición artística, o sea, es el ensayo del Taj Mahal que nos habla del gusto y la sofisticación de las élites mogolas. No podemos entender la India sin entender a los mogoles, por eso es tan importante entender sus palacios, sus monumentos, su forma de representación estética. Em, Si ven, si alguien ha estado en Asia Central, esto perfectamente cabría en un país como Irán, como Uzbekistán, como Kazajistán, porque es la influencia persa eh, y mongola, tal cual, no hay otra. Ese es, digamos, como el legado de los mogoles en la India, haber traído la estética persa a la India. Entonces, Agra no se limita pues al espectáculo del Taj Mahal, es una ciudad que permite leer el poder a través de esa estética mogol y comprender cómo esta élite imperial construyó su legitimidad con, no solo con armas, también con la arquitectura. Y finalmente, pues tenemos a Delhi, la gran capital, que no es una sola ciudad, son muchas ciudades a la vez, construidas unas sobre otras como capas de historia que nunca se borraron del todo. Entonces, por un lado, pues tenemos el viejo Delhi, fundado por Shah Jahan, que es el mismo que nos hizo, el mismo emperador mogol que nos hizo el Taj Mahal. Em, y aquí el trazado es muy mogol porque tenemos callejones estrechos, mercados densos, arquitectura islámica, caos perfectamente funcional, o sea, un zoco de Oriente Medio también ahí cabe perfecto en la foto. Es donde la ciudad respira un ritmo que a nosotros nos parece excesivo, pero que tiene una lógica interna muy sólida. En esta zona visitamos la Jama Masjid, que es una de las mezquitas más grandes de la India. Más que su tamaño, lo que impacta es su presencia, la escala, la sobriedad, el equilibrio entre espacio abierto y estructura construida. Aquí el vacío también comunica, aunque no parezca vacío, pueden verlo en la imagen de la derecha, que es ese mismo patio, que sí a veces, para que vean que sí a veces se vacía. La imagen de la izquierda debe haber sido tomada en un viernes, que es el día en que ellos van a la mezquita a orar. También vamos a explorar en el viejo Delhi el mercado de las especias, muy famoso, que es el Chandni Chowk, que no es solo un bazar tradicional, es un ecosistema urbano donde conviven comercio, ritual, tránsito, alimentación, herencia histórica. Vean, yo les apuesto que después de 20 días de haber estado en la India, a ustedes esto les va a parecer fascinante, o sea, les va a parecer regio, se van a montar en todos los tuk-tuks, ya van a saber negociar con ellos. Bueno, aquí ya ustedes van a dominar la India a estas alturas perfectamente. No les va a parecer caótico, ya se van a ver acostumbrados a los pitos de las motos. Aquí ya ustedes son otros. Y en contraste tenemos la Nueva Delhi, ¿cierto? Pues nada que ver. La Nueva Delhi, que es la Delhi diseñada por los británicos, ya con otra intención. Entonces aquí ya tenemos las calles anchas, las rotondas ordenadas, la arquitectura neoclásica, todo al servicio de un proyecto imperial que quería imponer orden visual como forma de control. A lo mejor ustedes saben, porque son muy leídos y cultos, que los británicos se esmeraron bastante en la India porque era su joya de la corona, que casi que no la dejaron ir. La independencia de la India es en el 48. Entonces,
era como, era la joya del imperio, la India. Entonces la cuidaron, se esmeraron, intentaron civilizarla, cometieron sus excesos, por supuesto, dejaron, como dejaron todos los británicos en todas partes donde estuvieron, dejaron problemas. El problema entre India y Pakistán es responsabilidad total de los británicos. Pero bueno, hicieron su Nueva Delhi, que ahí está para que nosotros la podamos ver, interpretar, juzgar si queremos. Y entre ambas, entre la Nueva Delhi y la Vieja Delhi, pues también hay monumentos que podemos ver y que son como que nos dan matices de los dos. Tenemos el Qutub Minar, por ejemplo, que es una construcción del siglo XII que marca el inicio de la presencia islámica sostenida en el norte de la India. Es como ustedes bien lo saben en el Islam, tiene la forma típica de un minarete. Es esta estructura vertical, está decorada con muchas inscripciones, es como de ladrillo, color ladrillo, nos habla también de poder, es una transición, aquí ya empieza a haber unos toques entre el Islam y el mundo hindú. Aquí ya viene a haber un sincretismo. Y finalmente, pues, aunque los gobernantes mogoles eran musulmanes, la población nunca se islamizó. Algunos sí, pero ellos nunca impusieron el Islam como religión. Dejaron simplemente que el que quisiera convertirse al Islam se convirtiera y el que quisiera seguir siendo hinduista, budista, jainista o las N mil religiones que hay en la India pudieran seguir haciéndolo sin ningún problema. Visitamos también el templo de Akshardham, que es un edificio muy contemporáneo, que es el de arriba a la derecha, que parece muy antiguo, pero es muy nuevo. De hecho, lo terminaron en el 2005. Expresa cómo el hinduismo actual construye también en monumentalidad con tecnologías modernas. Por dentro es un espectáculo modernísimo, lujosísimo, con cosas doradas. Bueno, es impactante. Entonces me parece interesante que también veamos ese contraste después de haber visto todo muy antiguo, muy antiguo, muy antiguo. Veamos cómo se vive el hinduismo moderno, pues en un espacio, digamos, moderno, cómo se representan en la modernidad la religión. Y aquí entendemos que la religión en India no es solo el pasado, sino que también es ese presente, la arquitectura política y sobre todo este problema del que vamos a hablar largo y tendido, que es el nacionalismo hindú, que le está trayendo bastantes problemas, sobre todo con este presidente actual, perdón, con este primer ministro actual. Y para equilibrar la narrativa, pues también visitamos el Raj Ghat, que es este monumento de aquí abajo, que es el lugar donde fue cremado Mahatma Gandhi, lo que nos va a permitir tener la narrativa de toda la marcha silenciosa por la independencia. Pero bueno, ya ahora, pues aquí cerramos, digamos, como una historia, ¿no? La del colonialismo, la resistencia no violenta, eh, y podríamos decir que el nacimiento de la India independiente. Hay muchos libros interesantísimos sobre esto que les puedo recomendar cuando hagan la reserva del viaje. Y finalmente, pues tenemos en la otra esquina la tumba de Humayun, que también la vemos como una precursora del Taj Mahal, pero ya a estas alturas ustedes ya van a saber solitos entender la geometría, su concepto de simetría, su simbolismo celeste, porque ya no es una tumba más, ya es parte de este sistema visual y político que venimos comprendiendo desde Agra. Entonces, Delhi condensa todos esos ejes del viaje, porque pues finalmente es la capital donde empezamos y donde terminamos, es la capital del país. Aquí condensamos lo religioso, lo político, lo cotidiano, lo colonial, lo imperial y, por supuesto, lo moderno y actual. India, después de todo lo que hemos recorrido hoy, es claro que no podemos hablar de esta India en singular, o sea, no tiene ningún sentido. Hemos pasado por ciudades palaciegas donde el poder se expresó en arquitectura y ceremonia. Hemos pasado por templos tallados que revelan otras formas de entender lo sagrado, por calles donde la muerte convive con la oración, por espacios urbanos moldeados para representar orden político y grandeza imperial. Y aún así, nada de eso agota lo que India es. Es un pedacito de lo que yo les voy a mostrar de la India. India es un país que no se acomoda al visitante. Y la verdad no tiene por qué. No se organiza para ser fácil. Pero eso, lejos de ser un obstáculo, es justamente lo que la vuelve tan fascinante, porque lo que ofrecen no es una imagen perfecta, sino una complejidad real, plural, contradictoria, riquísima. No es nunca la India va a ser aburrida,
siempre es excitante desde cualquier punto de vista que usted la vea. Es una civilización viva con capas superpuestas de pensamiento, te confronta, ves rituales, ves estética, ves una historia milenaria. Esta es una civilización de las primeras civilizaciones de la humanidad. Eh, pero bueno, nada de esto se excluye, sino que se suma. Entonces, este viaje, pues yo lo diseñé para ofrecer algo, pues que pocos itinerarios ofrecen, que es la posibilidad de leer esa complejidad sin agobio, con criterio, con mucho contexto. De no ir solo a ver sitios, sino a entender lo que nos comunican, hacerlo con calma, con seguridad, con preparación previa que traduce, que explica, que da las claves culturales para interpretar lo que se ve. Entonces, aunque para muchos la India pueda generar temor por, sí, por la pobreza, por el caos, por lo desconocido, eso es una capa muy superficial de la India. Usted tiene que elevarse y vamos a ayudarlos a que se eleven un poco y vean la riqueza cultural de la India, por encima de lo que podemos ver en cualquier pueblo menos privilegiado en nuestro país. Nada distinto. Es lo que hace pues que este viaje no sea un viaje, digamos, turístico más. Es uno de los viajes más pensados, más diseñados, más preparados que tenemos en Paideia. Ya lo hemos hecho. Y por supuesto, lo que nos distingue es cómo nos vamos a llevar, cómo vamos a prepararnos. Tenemos un programa de preparación intenso que requiere que ustedes quieran aprender, porque pues yo les pongo en las conferencias, les pongo el conocimiento, les pongo el material, pero cada uno a su ritmo o a su gusto lo puede tomar. Pero yo creo que con estas, sobre todo por las primeras 7 clases, vamos a llegar muy bien preparados. Lo que pasa es que tenemos que complementarlas. Entonces, vamos a tener la primera, que es entender India. Vamos a ver las claves culturales para mirar India sin prejuicios ni clichés, que es yo creo que uno de los retos más grandes que hay. La segunda, que es India a través del tiempo. Vamos a hacer un panorama histórico desde la civilización del Indo hasta hoy. Son 4000 años de historia, así que pues en hora y media no lo vamos a lograr, pero lo vamos a intentar. Tenemos al hinduismo, tenemos que comprender la cosmovisión del hinduismo, esa estructura simbólica y cotidiana, porque es lo que vamos a ver en el día a día. Es lo que va a determinar por qué se comportan como se comportan. Obviamente también vamos a ver todas las religiones diferentes que están allí, sobre todo las principales. Vamos a analizar el sijismo más profundamente, el budismo que nace en la India, pero que no, que su éxito, si alcanzas en otros países asiáticos. La pluralidad religiosa de la India, por supuesto. Tenemos la estética del poder, que es aquí donde yo les digo que vamos a aprender a leer los códigos arquitectónicos, la política de los espacios, todo el simbolismo que hay detrás de los muros. Tenemos la India contemporánea. Aquí yo creo que nos vamos a ayudar mucho con un profesor de relaciones internacionales para comprender las realidades sociales, las realidades políticas, las realidades culturales de la India actual. Ética del viaje, cómo viajar con conciencia, con respeto, con mirada entrenada, porque no quiero que sufran malos pasos, que entiendan los valores y las actitudes de los indios para que no se vayan a de pronto a sentir ni ofendidos, o sea, para que no hayan choques culturales frontales. Y por supuesto la 8, que es la que siempre hacemos de recomendaciones generales del viaje, que en este caso sé que van a ser más de las necesarias, de las que usualmente hacemos. Esto es como un resumen. Todo esto lo vamos a complementar porque no podemos quedarnos solo con esto. Tenemos que complementarlo con audios tipo podcast exclusivos para este viaje. Vamos a intentar hacer la mayor cantidad de videos de mini documentales que complementen esas sesiones, ¿sí? Porque hay cosas, hay temas en los que nos gustaría profundizar, pero no tenemos el tiempo para hacerlo en una sesión en vivo, pero lo podemos hacer en una sesión grabada que usted puede ver en cualquier momento. Vamos a entregar una guía cultural de la India para occidentales. Nosotros ya hicimos una guía cultural para Egipto y un manual para occidentales de China. Entonces vamos a preparar el de la India y por supuesto bibliografía recomendada. Hay películas, hay documentales de la India, hay mucha tela para cortar. La bibliografía, ríos de tinta. Yo hago una selección muy subjetiva, pero pueden ustedes buscar y siempre van a encontrar algo interesante para aprender de la India.
Y bueno, finalmente lo que todos estaban esperando, los precios. Tenemos en acomodación doble $6,350 y en acomodación individual 8,470. Son precios base. Tenemos unas fechas orientativas de pago que, mm, pues digamos que no son camisa de fuerza, nunca lo han sido, pero la que sí hay que respetar es la del 100%, la del 10 de diciembre. Tenemos que tener una visa electrónica a la India, los colombianos, que se saca muy fácil y que cuesta nada más $25. Vale más el trámite de la visa, pues por el tiempo que requiere, por la gestión, todo. Todos los hoteles son 5 estrellas, todos, porque en la India también necesitamos un poquito de compasión para el viajero. O sea, la India es tan intensa que a veces es necesario cerrar la puerta, respirar y dejar que todo ese mundo indio se quede atrás. Y necesitamos un lindo y bonito y cómodo espacio para hacerlo, para recuperar energías y al otro día salir renovados como nuevos. Entonces, ahí les dejo los hoteles previstos. Esta información está en el brochure que pudieron haber descargado en el correo que mandé ayer y si no, pues lo seguiremos enviando las veces que sea necesario. ¿Qué incluyen esos precios? Todas las noches de alojamiento en la India, en los hoteles 5 estrellas, todas las comidas, desayuno, almuerzo y cena. Una de las preocupaciones más grandes de los viajeros es la comida en la India, porque en la India está prohibidísimo comer en la calle. Ellos no les pasa nada, a nosotros nos da gastroenteritis ipso facto. Todos los traslados, aeropuerto, aeropuerto, siempre y cuando se viaje en la ruta con el grupo, todas las entradas a los sitios que están descritos en el programa, guía en español, tren, transporte en un bus muy bueno, con aire acondicionado, los paseos, los traslados en camello, en jeep, que en elefante, estos paseos en rickshaw, en tuk-tuks, que son fantásticos, en Delhi y en Varanasi. Vamos a navegar por el río Ganges, bueno, el seguro médico, o sea, mejor dicho, este es un viaje prácticamente todo incluido que no incluye básicamente, hubiera empezado más bien por ahí, los tiquetes aéreos, ¿sí? Tanto los internacionales como los vuelos internos, que son 4 vuelos que vamos a tomar, que aproximadamente valen $870, que nos limita un poco el equipaje de bodega a 15 kilos, porque a nosotros nos gusta la maletica de 23, pero bueno, yo creo que como llegamos a Delhi y salimos de Delhi, podemos dejar una maletica ahí por si hacemos compras, que estoy segura que se van a comprar media India. Suplemento de seguro médico para mayores de 70 y, y las noches de conexión en Estambul si se requieren, que probablemente se requieran porque queremos viajar por Turkish a través de Estambul. Entonces, esos servicios en Estambul no están incluidos. Y no están incluidos básicamente porque si alguien quiere hacer una ruta distinta, pues no entremos a descontar esto, que a sumar lo otro. Entonces, nada. Todo el precio que les di, que es em, es India full. O sea, creo que no necesitan plata sino para comprarse las cositas que se quieran comprar. Así que bueno, que comience el viaje y bueno, pasen muy buena noche y si quieren ir a la India, pues ya saben dónde encontrarnos para ayudarlos con el proceso de la reserva. Muchas Bueno, gracias.